Las burbujas, del escritor español Armando Palacio Valdés, cuento publicado en 1921. Las burbujas. Un hombre puede obrar como un insensato en los desfiladeros de un desierto, pero todos los granos de arena parecen verlo. Emerson. El guapo Curro Vázquez, de tierra de Jaén, tuvo ocasión de comprobar estas palabras del filósofo americano hace ya bastantes años. Curro Vázquez, aunque no tenía corazón, estaba enamorado. Es esta una paradoja que se repite con frecuencia gracias a la confusión lamentable en que al supremo hacedor le plugo dejar lo físico y lo moral. Pepita Montes, su novia, estaba completamente engañada respecto a él. Le veía joven, hermoso, sonriente, humilde, rendido, y de esto deducía que era un ángel sin alas. Le amó a despecho de sus padres, que apetecían para ella un labrador acomodado y no un mísero dependiente de un chalán, porque Curro era un pobrecito muchacho que hacía tiempo había tomado a su servicio Francisco Calderón, el famoso tratante de caballos de Andújar. Lo recogió, se puede decir, del arroyo cuando solo tenía 14 o 15 años, le hizo su criado y últimamente había llegado a ser su hombre de confianza. Le pagaba con verdadera esplendidez, le hacía frecuentes regalos y gustaba de que vistiese con elegancia y fuese bien quisto de las bellas. Curro se aprovechaba de estas ventajas y las enamoraba, y las abandonaba después de enamorarlas. Mas al llegar a Pepita Montes quedó preso de patas como una mosca en un panal de miel. ¿Cómo hacer para casarse con ella, dada la oposición violenta del bruto de su padre? Este era el objeto de sus meditaciones más profundas. Al cabo de ellas, no pudo sacar otra cosa en limpio más que la necesidad imprescindible de hacerse rico, salir de su estado de criado más o menos retribuido, negociar por su cuenta, etc. Cuando un hombre siente la necesidad imperiosa de hacerse rico pronto y no tiene corazón, está expuesto a hacer lo que hizo Curro Vázquez. Era una tarde lluviosa de primavera. Francisco Calderón y su criado regresaban de la feria de Córdoba y atravesaban la sierra sobre sus pasos, envueltos en capote de agua. Calderón estaba de alegrísimo humor porque había vendido 5 caballos a buen precio. De vez en cuando desataba el saque que llevaba pendiente del arzón de la silla, bien repleto de amontillado, bebía largamente y daba de beber a Curro. Como la lluvia reciase y pasasen cerca de una concavidad de la peña, determinaron detenerse allí unos momentos y esperar a que escampase. Descendieron de sus monturas, guareciéndolas también del mejor modo posible. Curro desató su carabina de 2 cañones y la puso cerca. ¿Para qué has bajado la carabina?, le preguntó su amo sorprendido. Ya sabe usted que el Casares y su partida merodean por aquí. El Casares merodea muy lejos de aquí y en su vida se le ha ocurrido venir por estos sitios. Calderón rió a carcajadas del miedo de su criado. Se sentaron y fumaron tranquilamente un cigarro. Cuando Curro tiró la colilla se puso en pie, tomó la carabina, se la echó a la cara y apuntando a su amo le dijo tranquilamente: «Señor Francisco, prepárese usted a morir». Calderón respondió que no le gustaban bromas con las armas de fuego. «Rece usted el credo, señor Francisco». «¿Qué estás diciendo?», exclamó tratando de alzarse. Un tiro en el pecho le hizo caer de espaldas. «Me has matado, miserable». «Todavía no, pero voy a hacerlo», profirió Curro avanzando hacia él. «Asesino, a ti te matarán también. Si hubiese testigos, no lo dudo. Las burbujas del agua serán testigos de este». Otro tiro le cerró la boca para siempre. Curro le registró los bolsillos, se apoderó de todo el dinero que llevaba, cargó de nuevo su carabina, montó a caballo y se alejó al galope. Cuando hubo llegado a un sitio conveniente, se apeó de nuevo y enterró cuidadosamente el dinero.
dejando señal para encontrarlo. Después atravesó su sombrero de un tiro. Se descerrajó otro en la parte blanda del muslo y se presentó en el primer pueblo con señales de terror. La partida del Casares los había sorprendido cuando descansaban y se disponían a emprender otra vez el camino. Él estaba ya montado y gracias a eso había podido escapar. Su amo estaba aún a pie. No sabía si le habían matado. Había oído muchos tiros. A él mismo le habían herido en su huida, etc. Todo aquello dio que sospechar al juez y después de curado en el hospital se le encarceló. Pero como no se le halló ningún dinero y no había testigos, al cabo se le puso en libertad. Pidió prestada una cantidad a un chalán de Sevilla, según dijo, y se puso a trabajar en el mismo trato que su amo y comenzó a prosperar. Algo se murmuraba y no faltaba quien sospechase la verdad, pero esto acontece muchas veces en los pueblos sin que tenga trascendencia. Y como en realidad ya no había motivo que justificase la oposición, el padre de Pepita Montes consintió al fin en la boda. Se celebró con pompa y la esplendidez del novio concluyó de captarle la benevolencia pública. El comercio marchó viento en popa. En poco tiempo Curro se hizo un chalán de importancia porque era inteligente y activo. Pero saciada su pasión bestial, fue con la hermosa Pepita lo que era en realidad, un perfecto infame. Sin motivo alguno comenzó a maltratarla cruelmente de palabra y de obra. La pobre niña soportó aquel cambio más sorprendida que indignada. Como estaba perdidamente enamorada de él, los cortos momentos de buen humor y de expansión conyugal la indemnizaban de sus amarguras. Pero estos momentos fueron cada día más cortos y la vida de Pepita se hizo al cabo insoportable. En uno de ellos pasó lo que sigue. Curro había hecho una magnífica venta de un jaco. Había engañado como a un chino a un inglés. Estaba de alegrísimo temple, aunque el día fuese de los más tristes que pueden verse en la Andalucía, encapotado y lluvioso, como si estuviésemos en Santiago de Galicia. Había hecho traer 2 botellas de manzanilla y habían almorzado y habían retosado y charlado por los codos. Curro encendió un tabaco y vino a apoyarse en el alféizar de la ventana. Pepita, enternecida y mimosa, vino a apoyarse junto a él. Ambos, con los ojos brillantes y el rostro inflamado, miraban caer la lluvia pausadamente. Del techo de la casa corrían fuertes goteras que formaban ampollitas en el pavimento de la calle. Curro dejó escapar resoplando una risita burlona. «¿De qué te ríes?», le preguntó su mujer. «De nada», respondió con el mismo semblante risueño. «Sí, sí, guasón, te estás riendo de mí», y al mismo tiempo le dio con mimo un pellizco cariñoso. «Escucha, Pepa», siguió él riendo, «¿te parece que las burbujitas de agua pueden ser testigos en algún asunto? ¿Qué ocurrencia? Pues el señor Francisco Calderón lo creía». «¿El señor Francisco? ¿Qué tiene que ver aquí el señor Francisco?» «Sí, antes de rematarlo me dijo que las burbujitas de agua serían los testigos que me acusarán». «Pero, ¿has sido tú? Debiste de haberlo presumido, hija. ¿Piensas que las monedas que están en el bolsillo de un hombre pasan al bolsillo de otro por sí mismas como en las funciones de escamoteo?» Y acometido de súbito e irresistible deseo de confesión, narró a su esposa el crimen con todos sus detalles. La mujer estaba horrorizada, pero supo disimular su turbación. Por un lado el miedo, por otro la pasión frenética que aquel hombre todavía le inspiraba, lograron acallar los gritos de su conciencia. Curro describía la escena de su horrible crimen con la misma tranquilidad que si refiriese los incidentes de una cacería. Transcurrieron los días y Pepita hacía enormes esfuerzos por olvidar aquel terrible secreto que semejaba para ella una pesadilla. Era imposible. Curro, por su parte, pesaroso de haberlo dejado escapar, la miraba receloso y sombrío. Un abismo parecía abierto entre los dos.
La cortísima afición que por ella conservaba se había huido con el temor. Llegó a aborrecerla cordialmente, sin embargo se abstuvo desde entonces de maltratarla. Una noche, estando en la cama, sacó la navaja que tenía debajo de la almohada, le puso la punta en el cuello y le dijo: «Si se te escapa una palabra de aquello, puedes estar segura de que te ciego el cuello como a una gallina». Pepita no pensaba en semejante cosa, pero el odio hizo al cabo su tarea. Cierto día, por un pormenor insignificante de la comida, Curro se arrojó sobre su esposa, la apaleó bárbaramente y tal vez hubiera acabado con su vida, lo que en el fondo de su alma sin duda deseaba, si la desgraciada no hubiera logrado escapar de sus manos, lanzándose a la calle y refugiándose en casa de su cuñado. Este, al verla en tal estado, no pudo menos de exclamar: «Pero ese bandido quería matarte». «Sí, quería matarme como al señor Francisco Calderón». «¿Ah? ¿Le ha matado él?» «Sí, le ha matado». Y narró puntualmente la escena tal como se la había descrito. Después quiso volverse atrás, pero ya no era tiempo. Su cuñado, que aborrecía de muerte a Curro, la dejó encerrada en su habitación y se fue desde allí a ver al juez. Se le encarceló de nuevo. El juez, cuyas sospechas nunca desaparecidas se truncaron ahora en certidumbre, trabajó el asunto con tanto celo y energía que al fin le obligó a cantar de plano. Algunos meses después subía al patíbulo en la plaza de Sevilla. Cuando se le puso al cuello la corbata fatal, murmuraba sin cesar: «Las burbujas, las burbujas». Los que le rodeaban creían que el terror le hacía desvariar. Fin. Armando Palacio Valdés nació el 4 de octubre de 1853. Fue un escritor y crítico literario español, perteneciente al realismo del siglo XIX. A temprana edad leyó la Ilíada, libro que le impresionó fuertemente y abrió su interés por la literatura y la mitología. Tras lograr su título de bachiller, decidió seguir la carrera de leyes en Madrid. Dirigió la revista Europea, donde publicó artículos que luego reunió en semblanzas literarias. Escribió también como crítico, en colaboración con Leopoldo Alas Clarín, La literatura en 1881. Se dio a conocer como novelista con El señorito Octavio, pero ganó la celebridad con Marta y María, 1883, ambientada en la ciudad ficticia de Nieva, que en realidad representa a Avilés. En esta época de su evolución literaria, suele ambientar sus novelas en Asturias. Así ocurre también con El idilio de un enfermo, 1884, que es quizás su obra más perfecta por la concisión, ironía, sencillez de argumento y sobriedad en el retrato de los personajes, algo que Palacio Valdés nunca logró repetir. También de ambiente asturiano son José y El cuarto poder, donde de la misma manera que en La regenta de Leopoldo Alas Clarín se realiza una sátira de la burguesía provinciana, se denuncia la estupidez de los duelos y la fatuidad de los seductores. Su novela Riverita, 1886, cuya segunda parte es Maximina, 1887, transcurre en Madrid y revela cierto pesimismo y elementos autobiográficos. Por otra parte, la obra más famosa de Armando Palacio Valdés, La hermana San Sulpicio, 1889, transcurre en tierras andaluzas, cuyas costumbres muestra mientras narra los amores entre una monja que logra salir del convento y un médico gallego que al fin se casa con la religiosa. La espuma, 1891, es una novela que intenta describir la alta sociedad madrileña. La fe, como su propio título indica, trata el tema religioso, y en El maestrante, 1893, se acerca a uno de los grandes temas de la novela del realismo, el adulterio, de nuevo en ambiente asturiano. Andalucía surge de nuevo en los majos de Cádiz y las costumbres valencianas en La alegría del capitán Ribot, 1899.
Entre todas sus obras, Palacio Valdés prefería Tristán o el pesimismo 1906, cuyo protagonista encarna el tipo humano que fracasa por el negativo concepto que tiene de la humanidad. Los papeles del Doctor Angélico, 1911, es una recopilación de cuentos, pensamientos filosóficos y relatos inconexos, aunque muy interesantes. Es autobiográfica la novela de un novelista, 1921, pero además se trata de una de sus obras maestras, con episodios donde hace gala de una gran ironía y un formidable sentido del humor. Otras novelas suyas son La hija de Natalia, Santa Rogelia, Los Cármenes de Granada y Sinfonía Pastoral. Hizo 2 colecciones más de cuentos en El pájaro en la nieve y otros cuentos 1925 y Cuentos escogidos 1923. Recogió algunos artículos de prensa breves en Aguas Fuertes 1884. Sobre la política femenina escribió el ensayo histórico El gobierno de las mujeres y sobre la Primera Guerra Mundial En la guerra injusta, donde se muestra muy cercano a la generación del 98 en su ataque contra el atraso y la injusticia social de la España de principios del siglo XX. En 1929 publicó su testamento literario, en el que expone numerosos puntos de vista sobre filosofía, estética, sociedad, con recuerdos y anécdotas de la vida literaria de la época que conoció. Armando Palacio Valdés es un gran creador de tipos femeninos y es diestro en la pintura costumbrista. Sabe también bosquejar personajes secundarios. Al contrario que otros autores, concede al humor un papel importante en su obra. Su obra ha sido muy traducida, especialmente al inglés, e igualmente apreciada fuera de España. Es seguramente junto a Vicente Blasco Ibáñez, el autor español del siglo XIX más leído en el extranjero. Su estilo es claro y pulcro, sin incluir neologismos ni arcaísmos. Durante la Guerra Civil se encuentra en Madrid pasando frío, hambre y enfermo. Palacio Valdés, el amable, el otrora célebre y celebrado, vanidosillo y fecundo escritor, moría en el olvido sin ayuda el 29 de enero de 1938. Gracias por escuchar. Narradores María Elena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.